Hola hermanos, el día de hoy, 1 de octubre del 2025, pues es miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria, una memoria bella, la de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. La Teresita, que de Teresita tenía muy poquito, es solo porque es pequeñita y muere joven y todo aquello, ¿no? Pero realmente es Teresota. Claro que todos comparamos con Teresa de Ávila y entonces es muy poco complicado compararlas siempre con ellas, ¿no? Bueno, empecemos, porque hablar de la Teresa, recuerden que sus papás son santos, ¿no? San Luis Martin y Célie Garand, que son santos, ¿no? Pues él era joyero, relojero, algo así, ¿ya? Y su mamá era encajista, es decir, hacía encajes de ropa y era muy famosa, ¿ya? Ellos tuvieron 9 hijos, lamentablemente 4 murieron cuando eran muy pequeñitos. Quedan cuatro hijas, ¿no? Y bueno, y resulta que cuando ya tiene 40 años doña Celie, pues sale embarazada y nace la Teresa de la Thérèse el 2 de enero del 1873. Esa niña era terrible. Como era la menor, era la consentida, ¿no? Y entonces imaginarán ustedes. Porque fue difícil, ¿no? Porque la mamá quedó muy enferma y no la podía alimentar, así que tuvo que ser una enfermera, ¿no? Una nodriza, la que se encargase de cuidarla. Pero lleva una vida feliz junto a su papá y a sus hermanas. Resulta ser que ella hablaba de Dios, como decía yo. Muere la mamá, no, cuidado, muere de cáncer de mama en agosto de 1877, o sea que Teresita en ese momento tenía apenas 4 años y medio, no, más o menos. Y bueno, es un impacto fuertísimo, ¿no? Y entonces la hermana Pauline va a aparecer como la segunda mamá, digamos, ella es la que se va a encargar de ella, pero ya les digo, esa herida va a tardar años en sanarse, la herida de la muerte de la mamá. Bueno, entonces, pues don Luis se da cuenta que él no puede, son 5 mujeres, oigan, y entonces decide trasladarse hacia Lisieux, porque todo esto ocurre en Alençon. En Alençon es donde nace la Teresita y era donde vivía la familia, pero pues se trasladan donde el cuñado, que se llamaba Isidro Guérand, y que era farmacéutico, allí en Lisieux, y entonces pues se van a trasladar ahí a Le Buissonnet, que es llamémosle la calle donde ellos van a vivir, y ahí encontró pues Teresita, ya les digo, un ambiente bello. Desde los 5 años empieza a frecuentar, ¿no?, la escuela de los benedictinos. Ella en la historia de un alma dice que son los años más tristes de su vida, pero bueno, al final pues es una buena alumna, pero lamentablemente bastante escrupulosa, muy tímida, muy retraída. Y luego la siguiente herida que le va a venir es que Pauline decide irse al Carmelo. Y entonces, ya les digo, tenía 10 años en ese momento. Y la pobre cayó enferma, ya, y le dieron. Eso, sencillamente, dicen algunos, se trata de una especie de una crisis, en mi pueblo le dicen musepo, así fíjense, es eso de la ausencia de una persona querida, ¿no? Y entonces ella vive ese momento, pero tuvo varias alucinaciones y dejó de comer, casi se volvió anoréxica la Teresita, ¿no? Y bueno, al final no es la medicina la que le va a curar, sino la familia, el Carmelo y la oración. Y entonces, frente a una imagen de la Virgen, un 13 de mayo, por eso he dejado también puesta ya desde ahora, no hay la imagen para que quede clara, de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, porque así es, ¿no? El 13 de mayo comenzaron las apariciones en Fátima, pero terminan el 13 de octubre, y entonces Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? Y además comienza el mes del Rosario. La otra semana, ya en una semana, estaremos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. El rosario que he puesto ahí, si alguno alcanza a contar las cuentecitas, notarán que están completo. Ahí están los 4 misterios, o sea, gozosos, dolorosos, evidentemente gloriosos y luminosos, para que vean, está todo el rosario. O sea que ese es el que hay que rezar completo. Bueno, igual. Entonces, como les digo, otro momento muy bello para ella. Bueno, la que la cura es la Virgen de la Sonrisa. Eso ocurre un 13 de mayo de 1883. Interesante, 13 de mayo de 1883. Las apariciones en Fátima van a ser en 1917, pero fue un 13 de mayo. Bueno, en fin.
Al año siguiente, ella en 1884 recibe la primera comunión y ahí empieza todo realmente, porque supera las crisis que tenía, le dio una crisis de escrúpulos terrible, ¿no? Y finalmente lo logra superar, pasaba llorando mucho, pero ahí entra un momento de resiedumbre y para la Navidad de 1886, estoy prácticamente leyéndoles lo que dice la historia de un alma, pues la vida le da ella dice que a partir de ese momento se convirtió en una mujer fuerte. Esas son las palabras de ella, ¿no? Y entonces delante del niño de Jesús que está en el pesebre, pues nada, recibe ahí, hay que ser fuerte en la Eucaristía. Y entonces se decide a entrar al Carmelo. Bueno, y entonces empieza a superar. Primero el papá no quería que se fuera al Carmelo, luego tenía un tío que era capellán de un monasterio, ahí el capellán del monasterio en el Carmelo tampoco quería, el obispo tampoco, y entonces empieza, pero ella dice, voy a lograrlo. Incluso fue a Roma, ya lo saben, ¿no? Que vive ese momento, llega donde el Papa León XIII, se puso a llorar, ya no pudo pedirle, le explicaron que lo que andaba buscando la Teresita era entrar al Carmelo, aunque no tenía la edad para hacerlo, y el Papa le dice, entrará cuando tenga que entrar, bueno, igual porque tenía que lo que estaban pidiendo era una licencia para que lo hiciera antes de tiempo, ¿no? 1887 es muy importante, su primer hijo, tuvo hijo la Teresita, espero que yo sea uno de ellos, él me pasa igualito que con el Padre Pío, con la Teresita, tengo que admitirlo. ¿Cómo se llama? Porque se entera de que ha habido un asesino que ha matado unas mujeres, creo que fueron 3, en París, y empieza a hacer oración por él para que él no se vaya al infierno, ese es el tema, para que se arrepienta. Se llamaba, era apellido Pranzini era la cosa. Enrico, pero creo que Henri en francés, Henri Pranzini. Y bueno, ya lo condenan a la guillotina y entonces ella se pone, pero dicen que antes de morir, pues es lo que reportan en los periódicos, ¿no? Él besó el crucifijo y eso para ella fue la gloria, ¿no? Porque había logrado que él se arrepintiera de alguna manera. Bueno, ya les digo, empezamos con todo el tema de querer entrar al Carmelo y mucho sufrimiento, ¿no? También porque se enferma el papá y entonces, claro, ahí entra la crisis, ella es la menor, debería ser la que se quede cuidando al papá, pero bueno, finalmente tuvo una gracia muy particular cuando en una confesión que tuvo ella, lo dice, en 1891, un sacerdote le dice, nada, tú confía en Dios. Ya, tú confía en Dios. Y bueno, también la hermana Paulina, que en ese momento ella cambia de nombre, se llamaba Inés de Jesús. Aquella es Teresa de Jesús y esta es Inés de Jesús. Bueno, y entonces ella pasa a ser la priora ahí del convento y ya les digo, pero otro golpe. Resulta ser que, ¿cómo se llama? Bueno, la muerte del papá. También en 1894, Celín, que era la que se quedó cuidándolo, ingresa también al Carmelo. Bueno, ya les digo, es una vida extraordinaria, ¿no? Y pues a partir de 1888, como ya lo saben, entrará al Carmelo, ahí estará prisionera con su Señor, así lo decía ella, ¿no? Y comenzará el caminito, el pequeño camino de santidad. Pues ella vivía ahí la vida comunitaria con 24 hermanas, algunas de las cuales sí eran sus hermanas directamente de sangre, y ya les digo, va a ser Paulín la que le va a decir que ponga por escrito lo que está viviendo, ¿no? Porque ella quiere y necesita pues que esa experiencia de Dios, esa experiencia mística que tiene en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Ya les digo una cosa preciosa, ¿no? A servir, a atender incluso a las que no la querían para nada, y ya, todo viene. Ella va poco a poco creciendo, su oración se va volviendo cada vez más profunda. Ella dice que su vocación era ser carmelita, esposa y madre. Sí, sí. Carmelita, esposa y madre, esa es la manera como ella se expresa. Bueno, ya les digo, aquí me puedo pasar un buen rato, ¿no? Pero evidentemente por el tiempo no creo que convenga. Muere realmente, bueno, la Teresita no sé si lo saben, ella murió un 30 de septiembre de 1897, solo que evidentemente, ¿quién va a competir con San Jerónimo, no? Entonces por eso se traslada, yo no sé, por ahí leí en algunos de los comentarios que hacen ustedes a veces en las redes sociales, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo se pone a decir que hay algunos santos más importantes que otros?
Pues hombre, resulta ser que hay algunos que son más antiguos, hay otros que tienen una importancia por lo que son doctores de la iglesia, aunque la Teresita también es doctora, pero anteriores a ellos, San Jerónimo, por favor, o sea, es decir, es el padre de los biblistas, y claro, y tiene una precedencia, hombre, en relación con la Teresita, pues él muere en el siglo V, pues hagan de cuenta, y ella en el siglo XIX, pues ahí tienen ustedes, son 14 siglos de diferencia. Entonces, no estoy diciendo, este es más grande, este es más importante. Sencillamente hay, es decir, usted no va a decir, claro que es importante, qué sé yo, San Óscar Arnulfo Romero, que lo estoy viendo aquí, ¿no? O San Juan Pablo II, perfecto, sí estamos claros que son importantes, ¿no? Pero uno es el Papa. Entonces, claro que, es decir, cuando toca, si hubieran muerto el mismo día, uno diría, bueno, aquí vamos viendo, yo creo que tocará poner a San Óscar Arnulfo Romero el día siguiente. Eso fue lo que pasó con la Teresita. Pero no quita nada, ¿no? No sé si me hago entender. Bueno, por el tiempo tengo que ir terminando, pero les recuerdo que, ¿cómo se llama? Fue canonizada el 17 de mayo de 1925, la pequeña Flor del Carmelo, fue canonizada en ese momento. Y ya lo saben también que sus papás van a ser también, fueron ellos también canonizados por San Juan Pablo II. Era uno de los sueños de San Juan Pablo II, ¿no? El lograr canonizar a los papás, porque nada. Luego fue proclamada doctora de la Iglesia en 1997. En 1997, o sea, a los 100 años de su muerte, ella fue declarada doctora de la Iglesia. Vamos a las lecturas del día de hoy. Comencemos a leer el libro del profeta. Bueno, el profeta no es un profeta, porque de hecho, el libro histórico de Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 8. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se lo ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste? Si no estás enfermo, ¿qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, que vive el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaban sentadas a su lado, me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno. Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, es decir, piensen, estamos en esta época bella del retorno del destierro y fíjense los diferentes actores, los diferentes factores, ¿okay? Que en factores digo en el sentido de los que hacen, de los que intervienen. No tiene miedo este copero mayor de venir y pedirle a su Señor que le permita, que le conceda la gracia de ir a Jerusalén, porque ahí están enterrados sus padres y él quiere pues ayudar a reconstruir la ciudad. Todo, miren, Esdras siendo lo que era un sacerdote, Ageo, Zacarías siendo profetas, Nehemías, todo se junta, ¿no? Todo se va juntando, todo va quedando en su lugar. Yo le estoy pidiendo, hoy miércoles, le estoy pidiendo a mi Señor una gracia especial. Saben que se ha puesto un plazo. Yo les hablaba ayer de la situación de lo que está pasando en Gaza. Yo no había leído cuando grabé para el programa del martes, no había leído todavía las 20 propuestas o el plan de 20 pasos que han propuesto el presidente Trump y Netanyahu. Y bueno, evidentemente no va a haber, no todo el mundo va a quedar satisfecho, no, eso no va a pasar, pero me ha parecido sorprendente que prácticamente todos los países europeos han estado de acuerdo, casi por unanimidad, en el proyecto, en el plan. Yo creo que se tiene que llegar a una solución ya a esto, y ojalá que esta gente que está ahí siempre, de todos lados hay siempre cabezas calientes, ¿no? Pero que llegue a haber un punto en el que ya estuvo, que le pongan un fin a este asunto. Hay tantísima gente que ha muerto, ya no puede, la respuesta no puede ser las matancinas, hombre, ni de un lado ni de otro, nada de esto. Esto no nos va a hacer crecer humanamente. Entonces por eso yo insisto, le estoy pidiendo a la Santa Teresita, patrona de las misiones, que nos ayude en ese sentido. Vamos al Evangelio, vocaciones. Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se les olvide el evangelio que hemos leído ayer, ¿ok? ¿Se recuerdan? El que Jesús con cara dura, con cara de pedernal, yo les decía a ustedes con cara de perro, dicen en mi pueblo, va decidido hacia Jerusalén. Endurece el rostro, eso es literalmente lo que es, endurece el rostro. Bueno, entonces fíjense, si él va con ese paso decidido, los que le seguimos tenemos que entender que tenemos que poner el rostro duro. Que seguir al Señor tiene sus riesgos, sus costos, pero tiene una necesidad de firmeza de voluntad. Te seguiré a donde quiera que vayas. Muy bien, pues sí, ese es el proyecto, pero que quedemos claros, aquí seguridades no hay. Aquí seguridades no hay. Seguir al Maestro es seguir al Maestro. Y si hay una cosa que está segura, es que nada es seguro. Segura la vida eterna, digo, en ese sentido. Pero nada más, ¿no? Porque, oígame, no les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que los planes son por aquí, que el proyecto es por allá y viene el Señor y pum, pam, pum. Véngase a hacer otra cosa. Bueno, nada. Es decir, yo no puedo andarle pidiendo al Señor, te voy a seguir, Señor, pero ¿cómo es el plan dental de la diócesis? A ver si funciona. En mi caso no sería tanto el plan dental, sino el plan oftalmológico. ¿Cómo va la cosa? ¿Funciona? ¿El seguro de vida? ¿Qué me dan? ¿Qué me garantizan? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto? Es decir, madre de Dios. Esa es la ridiculez más grande del seguimiento del Señor, ¿no? Si hay una cosa que tenemos segura, siguiendo al Señor Jesús, es que nada es seguro. Sí, seguirlo a Él es a Él. Es su amor es lo único seguro que tendremos siempre, ¿no? Pero nada es seguro desde el punto de vista humano, porque el proyecto es de Dios y hay que dejarse conducir. A otro le dice: sígueme. Fíjense, es Él el que toma la iniciativa. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Bueno, en la cultura hebrea esto es gravísimo, porque es una de las obras de misericordia y además... Oigan, la familia es fundamental. ¿Cómo no le va a permitir el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es una expresión aramea para dar a entender de nuevo la radicalidad, ¿no? O sea, hombre, tú ocúpate de las cosas que lleva la vida. Porque la muerte ya es respuesta cerrada, digamos. Ya se puso la lápida o se corrió la piedra. Parece ser que ya todo está terminado. Claro, tenemos que esperar el misterio de la resurrección. Pero no sé si me hago entender. O sea, aquí hay una radicalidad, un radicalismo fundamental. O sea, nosotros anunciamos la vida, nosotros no anunciamos la muerte. Anunciamos que la muerte ha sido vencida y se llama resurrección. Sí, pero digo, nosotros predicamos la vida y la meta es la vida. Y por eso, déjame primero irme a despedir de mi familia. Radicalismo de nuevo. No, el seguimiento. Algunos dirán: pues padre, entonces significa que... Y fíjense que a mí me llama la atención cuando uno encuentra grupos, comunidades que dicen: no, se metió al convento y nunca más sabrá de su familia. Bueno, tampoco. No sé si me explico. Y no es bajarle a la radicalidad, es ordenar la radicalidad, no ordenarla en función de que me acomodarla, ¿no? En el sentido de, hombre, dejarme también conducir por el Señor, oigan. Porque no ese es el tema. El que pone la mano en el arado y mira para atrás, eso es correcto, ¿no? Hay algunos de nosotros que estamos ahí, que somos indietristas, como diría el Papa Francisco, ¿no? Viendo por el retrovisor, pretendiendo avanzar, pero viendo por el retrovisor. No. O sea, para adelante. Porque lo nuestro es siempre ir hacia adelante, dejándonos conducir por el Señor. Les invito a hacer oración. Esta es una oración un poco simpática. Fíjense, lo que diría yo, y lo digo lo que diría yo, si me llama el Señor, no sé si me explico. Y luego la respuesta del Señor. Señor, quiero seguirte. Y claro que voy a hacerlo, solo que ahora no es el momento. Es que la vida está muy apretada. Es que mi agenda está sobrecargada, es que ahora me debo a mis estudios, a mi trabajo, a mis aficiones, a mis amigos, a mi familia. Pero sí, algún día encontraré tiempo. Tiempo para rezar más, tiempo para profundizar en tu evangelio, tiempo para cuidar la vida de sacramentos, tiempo para los pobres, tiempo para amar mejor. Algún día lo haré. No te engañes. Siempre habrá una hora que parece más urgente. Siempre habrá motivos para posponer los riesgos, para que se imponga el miedo, la comodidad o la seguridad. Tú sígueme ahora, hoy. Sígueme a vivir en la intemperie vital, donde no todo es seguro, donde las preguntas muerden, donde el prójimo exige, donde el amor te complica. Ven conmigo. Hoy, ahora. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.